Así que mira esta humilde ofrenda que todos traemos, Señor. La ponemos a tu disposición y te pedimos, Señor, que ayudes a los líderes, Señor, a administrarla correctamente, Dios, para que podamos seguir haciendo la comisión que tú nos has dejado, de hacer discípulos, de ir y compartir el Evangelio, de lo que tu Hijo hizo por cada uno de nosotros en la cruz. Bendice al dador alegre, Señor, y aquel que no pueda, Señor, bendícelo, Señor, consiguiendo donde poder hacer la obra, Señor, porque tu palabra dice que trabajemos, porque con el sudor de nuestra frente, Dios, llevaremos el alimento a nuestra mesa. Ayúdanos a administrarla bien y a compartir con los menos desfavorecidos. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Señor. Mi despertar y mi atardecer, todo se lo debo a Él. Si en mi vivir no existiera Él, no sé qué sería de mí. Porque todo se lo debo a Él, todo se lo debo a Él, todo se lo debo a Él. Mi vida, mi sustento, mi fuerza, mi esperanza, todo se lo debo a Él. Si mi aliento Dios no fuera aliento, no podría vivir. Y si mi corazón no fuera desierto, habría un vacío en mí. Y es que todo se lo debo a
familia, todo se lo dejo a Él. Nada soy sin Él. Vamos a Lucas 13. Vamos a usar para predicación del 1 al 5. Pero vamos a leerlo completo, del 13 del 1 al 9. El título del mensaje: no creas que eres mejor que ellos. No creas que eres mejor que ellos. Para los que nos ven por las redes sociales, usamos la versión de la Biblia Reina Valera del 1960. Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y la bendición del Espíritu Santo. Dice la bendita palabra de Dios. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús le dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitaban en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Aleluya. Vamos delante de la presencia del Señor. Gracias, Dios, te doy por la oportunidad que me das de pregonar tu palabra, Dios. Pero esto es una responsabilidad muy grande, Señor. Y yo necesito de tu Espíritu Santo que mora en mi corazón, Dios, que me ayude a pregonar esta palabra de la manera más sencilla que se pueda hacer, Señor, sin quitarle de la santidad que lleva, sin quitarle que toda palabra es inspirada por ti, que es la palabra la que tiene la inspiración divina, que no es el portador, que es tu palabra, que es tu Espíritu Santo el que obra en nuestros corazones y transforma nuestras vidas, Dios. Así que en esta hora yo te pido, Dios, que tú transformes nuestras vidas con tu palabra, que seas tú obrando, que seas tú quitando, Señor, que seas tú pasándonos por el fuego como al oro y quitando la escoria que tenemos que no nos hace reflejar tu imagen de la manera que debe ser reflejada, como un Dios santo, misericordioso, amoroso y bueno, Dios. Así que esta palabra, que sea cortante como una navaja de doble filo, Señor, que sea quitando las impurezas que todavía nosotros tenemos, Señor, y que nos haga entender, Señor, que no somos mejores, y que si no hay arrepentimiento de todo corazón, también pereceremos, Señor. Así que yo te pido, Dios, que tú hagas la obra, no tan solo los que estamos aquí de cuerpo presente, sino todos aquellos que puedan ver esta predicación a través de las redes sociales, Dios. Obra en los corazones
de aquellos que te necesitan urgentemente, Dios. Y pon amor en cada uno de nosotros para compartir esta palabra de la manera adecuada, que aprendamos a escuchar antes de hablar y de juzgar. En el nombre de tu amado te lo pedimos, Dios. Amén y amén. Aleluya. No creas que eres mejor. Para llegar al contexto donde quiero llegar, estoy obligado a leer en Lucas 12 los versículos del 57 del 54 al 59, donde hay una advertencia acerca de la crisis venidera. Decía también a la multitud, cuando dice decía también a la multitud, estamos hablando de Jesucristo. Cuando ves la nube que sale del poniente, luego decís, agua buena viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decid, hará calor, y lo hace. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, y cómo no distinguéis este tiempo. ¿Por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procurad en el camino arreglarte con él. No sea que te arrastre al juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado la última blanca. Aleluya. ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? ¿Por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Son palabras de Cristo. No me está enviando a juzgar a los demás. Me está enviando a juzgarme yo mismo primero. ¿Quién mejor para juzgarme que yo mismo? ¿Quién mejor para poder saber y decir dónde estoy delante de la presencia de Dios? ¿Cómo estoy caminando? ¿Cómo lo estoy buscando? ¿Cuánto estoy dando de mí para acercarme a Él? ¿O solo estoy mirando hacia los demás, pero no me miro yo mismo? Es importante que nos miremos nosotros primero. Es importante que yo mire cómo yo estoy caminando de acuerdo a la palabra de Dios. Porque las personas observan más lo que ven que lo que decimos. A lo que decimos no prestan mucha atención, pero a lo que hacemos sí. A lo que hacemos sí prestan atención. Así que el reto para cada uno de nosotros es examinar nuestra propia vida. Específicamente los invito a buscar lo que es justo mediante examen de su vida con referencia al pecado. ¿Y dónde yo voy a buscar la justicia? ¿Con qué vara me voy a medir? Con la palabra de Dios, con lo que Dios pide que yo viva en mi vida, con lo que Dios pide que yo haga, con lo que Dios se supone que esté haciendo en las diferentes circunstancias en las que me ha tocado vivir. Al joven, ¿cómo está viviendo como joven de acuerdo a la palabra de Dios? Al adulto, ¿cómo están viviendo de acuerdo a la palabra de Dios? ¿En qué punto estoy en mi vida? ¿Estoy en el punto de ser joven? ¿Estoy en el punto de que soy un joven pero soy padre y tengo unas responsabilidades? ¿Soy en el punto de que todos no dejamos de ser hijos? Y muchos de nosotros, nuestros padres están vivos. En mi caso, mi mamá ya pasó a lo que decimos una mejor vida, ¿verdad? Porque ya
no siente ni padece, sino está esperando al día del juicio. Está, podríamos decir, durmiendo. Pero a ese juicio no solo van los que ya murieron, sino nosotros también. Entonces, Cristo nos está haciendo la salvedad de que cuando tú llegues a ese juicio, júzgate tú primero. Porque aquel te va a juzgar con justo juicio. Aquel no te va a pasar por alto nada. Porque los pensamientos del Señor y los nuestros no son los mismos. Lo que yo podría pensar y decir, ay, el hermano pues está pasando una situación, pues está bien, vamos a dejársela pasar. Dios no deja pasar nada. Todo te lo va a sacar a la luz. Todo. De la A a la Z. Desde que naciste hasta que te mueras. O desde que naciste a que Cristo venga. Porque nosotros podemos estar, tenemos esa oportunidad de que Cristo puede llegar y nosotros estar vivos. Ahora, ¿cómo estamos delante de Él? No es como estoy delante del pastor, ni cómo estoy delante de los hermanos. No, cómo estoy delante de Él. Porque el pastor no ve mis pensamientos, los hermanos no ven mis pensamientos, y a veces nosotros pensamos que pecar es solamente el acto. Nosotros sabemos por la Escritura que pecar es solamente pensarlo. La palabra dice, con que mires a esa mujer y la desees, ya adulteraste con ella en tu pensamiento, ya pecaste. Es como si lo hubieras llevado a la cama. Es lo mismo. Para nosotros no. Nosotros siempre buscamos justificarnos. ¿Por qué? Porque nos creemos buenos. Así que el planteamiento del Señor es: quienes se evalúan de manera apropiada disciernen sus problemas de culpa antes de estar delante del juez. Cuando usted aprende a evaluarse, usted empieza a hacer cambio, porque el Espíritu Santo a través de la palabra lo va llevando, le va enseñando dónde usted está deficiente. Pero para eso usted tiene que ser humilde y honrado con usted mismo. Usted sabe por qué muchas veces diluyen el Evangelio para tratar de meter un ser querido al cielo. Pero el problema es que ni usted ni yo tenemos ese poder. Ni de diluir el Evangelio, y mucho menos de meter a nadie al cielo. Entonces, como algunas profetizas que dicen que a punta de dinero te meto al cielo. Eso es allá, es una mentira de Satanás. Allá ella y su juicio. A mí me toca seguir orando para que Dios transforme su corazón. Porque Dios sigue en control. Hay muchos que se desvían, pero Dios sigue en control. Así que, en un sentido espiritual, esto nos describe a nosotros que si no nos arrepentimos, vamos de camino hacia el juicio del gran trono blanco, donde se hallará culpable y serán sentenciados al camino eterno. Mire cómo dice Apocalipsis 20. Aleluya. El juicio ante el gran trono blanco del 11 al 15. Dice Juan: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, en ningún lugar se encontró para ello. Aquel que estaba sentado era de poder, es de temer, que hasta el cielo y la tierra huyen. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pies antes de Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras.
Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hade entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hade fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esto es palabra de Dios. Para que aquellos que piensan, me morí y se acabó todo. No, te moriste y empieza la eternidad a correr. Posiblemente en condenación. Porque nunca le diste el primado a Dios. Porque siempre seguiste confiando en tu fuerza. Porque seguiste confiando en ti. Porque no le creíste a Dios. Te dejaste engañar. Hay un juicio que viene de camino. Y nadie se va a salvar. En estos tiempos que vivimos, no hay libertad de expresión para la iglesia. Ahora, hay libertad de expresión para criticar la iglesia. De mí pueden decir muchas cosas, pero yo no puedo decir lo que la Biblia dice, porque te condenan. Cuando se habla de pecado, las redes sociales te condenan, te cierran los canales. Pero todo lo demás es permitido. ¿Sabe lo que le molesta al mundo? Las verdades absolutas. La palabra de Dios es una verdad absoluta. Por eso nosotros como iglesia no podemos crear en el ecumenismo. Esto no se trata de ecumenismo, esto se trata de cristiandad y obediencia. Esto se trata en confiar que la palabra de Dios es la única verdad absoluta. Fuera de ella no hay verdad. Todo lo demás es invento de hombres. Por eso montones de denominaciones. ¿Por qué? Porque no usamos la palabra completa. Usamos pedacitos. Pero Dios nos va a juzgar. Hay un juicio. Hay quienes no le gustan. Si estás adulterando, te va a juzgar. La promiscuidad a Dios no le gusta. El que se junte hombre con hombre y mujer con mujer tampoco le gusta. Puede ser mi hijo, puede ser lo que sea mío, está mal. Y no está mal de comérmelo, es que está mal delante de los ojos de Dios, que Dios lo condena. ¿Por qué no he de decirlo? ¿Por qué no voy a obedecer a lo que Dios te ha llamado? A vivir honestamente, conforme a su palabra, que es lo que trae bendición y prosperidad a nuestra vida. ¿Cuántos ricos hay que ahora caminan de la mano de Dios y lo único que aceptan es que estaban vacíos con todo lo que tenían? No eran felices porque el dinero no crea felicidad. Usted no compra amor con dinero, usted compra sexo con dinero. Usted no compra amor, usted no compra una persona que cuando usted se enferme esté ahí. No compra la salud. ¿Cuántos millonarios hay que lo que están esperando es el tiempo de morir? Y aún así no vienen a los caminos del Señor, porque no le creemos a Dios. Aleluya. Jesús nos invita a discernir con cuidado la horrible amenaza del juicio y aceptar el mensaje del Evangelio antes de que sea demasiado tarde. Vaya conmigo, Hebreos 9:27.
Porque hay una sola manera establecida, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así que frente a esta aterradora realidad, Dios ofrece las buenas nuevas de la salvación, perdón gratuito y total para todos los que creen en Jesucristo, hermano. Es para algunos, no, es para todos los que creen en Jesucristo. Por eso usted va a 2 Corintios 2, capítulo 5, versículo 18, y qué palabra encontramos. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dice el 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Nos encargó a nosotros llevar a aquellos que no conocen de Cristo a la cruz, para que puedan ser salvados. Es hora que la iglesia empiece a hacer lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque así que somos, dice el 20, embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Ese es el mensaje que nosotros tenemos que llevar. Reconciliaos con Dios. Es con Dios. Es con Dios el asunto. No es con cualquier gobierno, no, es con el gobierno celestial. El que te puede cerrar la entrada al cielo. Con ese es que tenemos problemas. Aquellos que aceptan ese perdón y confían en él, no enfrentarán el juicio. Mira Juan 5:24. Aleluya. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que viene a Jesucristo, ¿qué le ha pasado? ¿Qué ha pasado? De muerte a vida. De muerte a vida. Por eso es que Pedro, que nos llama, oye, cuidado con temor y temblor, una salvación tan grande, porque eso tú no lo puedes hacer por tus logros. Eso ya lo hizo Cristo. Lo que a ti y a mí nos resta es creer esa verdad maravillosa. Es creer lo que Cristo hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Es someternos a su verdad. Es vivir por su palabra. Tengo que dejarme de los cuentos de hadas. Tengo que dejarme de los superhéroes. No existe. Lo que existe es un Dios vivo que es fuego consumidor. Eso sí existe. Que te ama con todo. Que dio a su Hijo. Pero nosotros lo tomamos en poco. Ya que Él llevó la justa ira de Dios contra todos los pecados de todos los que alguna vez creerían, y satisfizo por completo las demandas de la justicia de Dios. Mira ahí cerquita en Romanos 5:21. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció el pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Usted no tiene ni yo tengo oportunidad de ser hecho justicia de Dios por mi cuenta. Es por Cristo. Es por la obediencia
obediencia, es por creer, es por la fe. El justo por su fe vivirá. Es por su fe que el justo vivirá. Grandes hombres de Dios han creído eso y han sido transformados. ¿Cómo usted y yo no vamos a ser transformados? Cuando le creemos a la palabra de Dios. Tenemos que dejar un poco lo que no conviene y someternos a lo que sí nos conviene. Lo que a mí me conviene es lo que Dios tiene para mí, lo que Dios ha hecho por mí, donde me quiere llevar. ¿Cuánto estuvo dispuesto a dar? Así que Dios mostró su aprobación de ese logro al resucitarlo de los muertos. Mira lo que dice Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 1, en el versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Dios es ira también. Lo que pasa es que a nosotros lo único que nos gusta es que nos digan que Dios es amor. Porque si nos repiten como repite la Biblia, que Dios es santo y santo, entonces sí tenemos problemas. Porque santo es una cosa tan tremenda que nosotros no podemos llegar a la santidad de Dios. Así que yo debería estar brincando en un pie, conociendo todas estas verdades, pero me quedo como si nada. Me quedo como si nada. Como si me hubieran dicho algo. Bueno, está bien. ¿Y qué quiere que haga? Que despiertes. Que despiertes. Que dejes de estar durmiendo. Eso quiero. Que empieces a mirar la Biblia como la palabra de Dios. Como la única verdad absoluta. Que te da vida. Que cambia corazones. Que cura heridas. Que te enseña a perdonar porque ya Él te perdonó primero. Te enseña a amar porque Él te amó primero. Ya tú no ves a nadie con ira ni con deseo de venganza. Ahora los ves con amor. Ahora los ves como ovejas perdidas sin pastor. Porque el problema es que nosotros queremos tomar la justicia por nuestra cuenta. Y yo no tengo que tomar ninguna justicia por mi cuenta, porque Dios va a cobrar. Dios va a cobrar todos los pecados que cometen otros contra mí. Si es en la iglesia, si es un hermano, ya Jesucristo pagó por él. Y si es alguien que no ha venido a los caminos del Señor y está en el mundo, ya Jesucristo le va a cobrar el día del juicio. A usted no le toca cobrar nada, ponérselo en las manos del Señor. Y Señor, lo perdono y lo pongo en tus manos. Lo que hizo Cristo en la cruz, perdónalo, Señor, no sabe lo que hace. No sabe lo que hace. Porque muchos de los que te ofenden lo hacen por ignorancia. Porque nuestra batalla no es contra sangre ni carne, es contra potestades celestiales que están fuera de nuestro dominio, que son más poderosos que nosotros, que no los vemos. Por eso es que nosotros recurrimos a la oración, nosotros recurrimos al poderoso de Israel, al rubio de Galilea, para que tome en sus manos mis batallas. Pero no puede ser de boca, tiene que ser de hechos. No puede ser que lo piense, no, que tengo que ponerme en esa actitud y caminar en esa dirección del perdón que Cristo ya me dio. Así que, pero el Señor
a través de su palabra, os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. De ahí el título del mensaje: no creas que eres mejor que ellos. No lo eres. Si no te has arrepentido, morirás igualmente. Así que, como ya leímos, ¿verdad?, los versículos del 1 al 9 de Lucas 13, de Lucas 13, del 1 al 9, los voy a volver a leer para refrescar, no la memoria de ustedes, la mía. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Deteniéndome ahí. Jesús era de Galilea, ¿verdad? Por eso que ustedes oyen el corito que cantan el rubio de Galilea. Y él estaba frente a un grupo de personas que no son los más afines con él, que lo que están buscando es cómo cuadrar para que él falle, para ejecutarlo. Entonces, ya él venía hablando, ¿verdad?, diciéndole, como lo habíamos leído en los últimos versículos del capítulo 12, ¿verdad?, que si usted lo lee desde el 49, dice: fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado, y como me angustio hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Porque de aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra su suegra. Y yo leo esto y es un reflejo de la vida actual. Es un reflejo de estos tiempos. Porque hace 50 años atrás había más respeto por nuestros padres. Ahora no, ahora los jóvenes llegan a los 14, 15 años y se cree que pueden mandar a los padres. Y si el padre no se pone listo, hasta le dan a los padres. Eso es los tiempos que estamos viviendo. Eso es los tiempos que estamos viviendo. Ya el fuego está aquí. Ya el fuego está así. Ya hay muchos que no lo están sintiendo, pero el fuego lo está quemando ya. Porque no le están haciendo caso a la palabra de Dios. Así que ya nosotros vemos que se está acercando. Y le dice en el 56, imagínense cómo debe estar ese grupo de personas que lo está escuchando hablar, cuando en el 56 le dice: hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís el tiempo? ¿Cómo no distinguís que el reino de Dios está entre ustedes? ¿Cómo no han distinguido que yo soy el Mesías, el que tiene el verdadero poder, el que antes de la fundación del mundo lo creó todo, el que tiene el poder para salvarte? Entonces le está diciendo: hipócrita, pero le está diciendo algo más. Le está diciendo: pónganse de acuerdo, no esperen a llegar al juicio, no esperen a llegar al magistrado, porque cuando lleguen allí ya ustedes no tienen de otra que acatar el juicio. Ya se te hizo tarde. No esperes a morir, no esperes a mañana para venir a los brazos del Señor. No, es hoy. Es hoy. Porque si llegas hasta el juicio, entonces no tienes salvación. Es hoy. Por eso ahí mismo en lo que estábamos leyendo estaba
el relato de la higuera. Si no empiezas a dar fruto, el viñador dice: el año que viene la corta. A lo mejor para ti y para mí no nos queda un año, nos queda menos. Así que hay que empezar a llevar fruto. Hay que empezar a vivir esta palabra. Y más ahora que vivimos una era distinta a cualquiera otra en la historia. Una época en la que los medios de comunicación proveen instantánea comunicación masiva que mantiene a las personas en contacto con cualquier parte del mundo. Pero también esos adelantos los usa el enemigo para distraerte, para traer porquerías a tu mente, para traer distracción. Por eso ahora todos los jovencitos quieren ser raperos, todos los jovencitos quieren ser esto, quieren ser lo otro, pero son pocos los que usted oye: quiero ser misionero, quiero predicar la palabra de Cristo, quiero ser cristiano. Esos son pocos. Para los reggaetoneros, los cantes, esos son muchos. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. ¿Por falta de conocimiento de ellos? No, por falta de conocimiento de los que se supone que los quieren a ellos. Los otros días estaba viendo un reportaje de unas noticias, yo siempre hablo de Puerto Rico, donde una maestra se quejaba que los niños de condición especial, que se supone que tengan un trato mejor por sus padres, más cuidado porque tienen condiciones especiales, el día de ir a ver cómo estaban en la escuela, ni un solo padre apareció. Ni un solo padre apareció a ver cómo iba el aprovechamiento de su hijo en la escuela. Hermano, así de mal estamos. Porque ese padre lo que está demostrando es la irresponsabilidad de él hacia su hijo. Ese padre le dijo a la maestra: eso, por eso te lo dejo allí, porque a mí no me interesa. Haz tú lo que puedas con él. Porque si no va a haber. ¿Usted cree que ese padre se preocupa por chequear las libretas, por sentarse a hacer los trabajos con ellos? Si no va a platicar con la maestra, que es la que le puede decir. No se preocupa. Esos son los tiempos en los que estamos viviendo. Pero estoy seguro que ese mismo padre le suelta el telefonito, la rienda suelta para que entre ese niño por ahí en las redes sociales y que pueda ver de todo. Y por eso también hay algunos que entran en unos retos que hasta pierden la vida. ¿De quién es la culpa? ¿Del niño? ¿Del otro que está al otro lado del teléfono? No, papá, es tuya. Es tuya. Es la sociedad en la que estamos viviendo, que no está pendiente ni de los suyos. Ahora, ¿usted cree que un particular le puede decir algo a ese niño? No puede. ¿Sabe por qué? Porque no tiene ninguna disciplina en su casa, porque no tiene ningún modelo de ejemplo. Entonces, por eso es que vemos la sociedad que tenemos, pero seguimos de espaldas a Dios. Así que la universalidad del sufrimiento y la aparente indiferencia de Dios al respecto motivan a muchos a preguntar: ¿por qué Él permite que a personas buenas le ocurran cosas malas? Sin embargo, la pregunta pasa por alto lo más importante. Lo primero es que nadie es verdaderamente bueno, porque no hay hombre que no peque. Dice Primera de Reyes 8:46. No hay quien haga el bien, dice el Salmo 14:1. No se justificará delante de Dios ningún ser humano, dice el Salmo 143:2.
Nadie puede decir: yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado. Proverbios 29. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:20. ¿Y por qué la paga del pecado es muerte? Romanos 6:24. Así que la verdadera es pregunta que nos debemos hacer es: ¿por qué suceden cosas buenas a personas malas? Esa es la pregunta que nos debemos hacer. ¿Por qué suceden cosas buenas a las personas malas? Y esa pregunta es fácil de responder, porque hay un Dios de misericordia que no quiere que nadie se pierda, sino que procedan al arrepentimiento. Por eso es que cada vez que nosotros pecamos, Dios tiene misericordia para nosotros. Cada día son nuevas. Y nos manda un rayo y nos destruye al instante, que es lo que deberíamos pasar, conforme a la santidad de Dios. Para que no menospreciemos su santidad y lo que ha hecho por nosotros. Así que la verdadera pregunta es esa: ¿por qué suceden cosas buenas a personas malas? Y eso se debe a la compasión, la gracia y la misericordia de Dios para con pecadores indignos. Porque nosotros pensamos que somos buenos. Porque aquí donde estoy, los que me están viendo por las redes sociales, estoy seguro que el que está pensando: no, este se perdió la chaveta. Pero aquí hay gente buena. No, aquí no hay gente buena. Aquí hay pecadores redimidos por la sangre de Cristo. Aquí hay pecadores que Cristo compró y a un precio alto. Pero no hay gente buena. Bueno, no hay ni uno, dijo Cristo. Y se lo digo al joven rico, que decía que desde joven había cumplido con toda la ley. Y parece que es verdad, porque dice la palabra de Dios que cuando dijo así Jesucristo lo amó. Lo amó, pero como Jesucristo es Dios, veía lo que había en su corazón. Él a lo mejor físicamente no había completado los actos, pero en su mente y en su corazón los había hecho. Su amor era por las riquezas que tenía. Todo se le hacía más fácil porque era rico. Hasta ahí quiso entrar al cielo. Porque esa fue la pregunta: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Yo creo que él estaba pensando que Cristo le iba a poner un precio. Y él rápidamente la mano, pues aquí está, mira, un chequecito. Hermano, te di unos poquitos de cheles más de ti. Pero cuando Dios le dijo: no, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Ahora que vas a empezar a tomar tu cruz cada día, para que entonces puedas llegar al cielo. Porque esa es la manera. Esa es la manera de seguir a Jesucristo, tomando tu cruz cada día. No comprando a la gente, no, tomando tu cruz cada día. A través de muchas tribulaciones heredaremos el reino de los cielos. Pero eso a mucha gente no le gusta. A mucha gente lo que le gusta es no hay problema, salud, dinero, prosperidad, sin enfermedad. Ahí todo el mundo quiere adorar a Dios. Pero cuando esa parte de la Escritura no la usan, a través de muchas tribulaciones heredaremos el reino de los cielos. Así que vamos a ver 7 verdades de Dios. Dios permite que ocurran cosas malas a su pueblo para probar la validez de la fe de ellos. Vamos a 1 de Pedro 1, 6 al 7. Mire cómo dice la palabra de Dios: en lo
lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser ¿qué? Afligidos. ¿En qué? En diversas pruebas. Para que sometida a prueba vuestra fe, que debe ser mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en balanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Su prueba, lo que usted cree que es un problema, es bueno para usted. Es bueno para usted. Porque viene de Dios. Porque no es que Dios lo está probando a usted para él estar consciente de que usted es un hombre de fe. No, es para que usted sepa que usted está bien flojito en la fe. Por eso es que Dios lo prueba a usted. Para que usted se reconozca a sí mismo. Fue cuando que empezamos, ¿verdad? Que escudriñate tú mismo. Antes de juzgar a los demás, júzgate tú mismo. Mira a ver cómo tú estás delante de Dios. Mira a ver cómo está tu fe. Mira a ver si tú alabas y adoras mientras hay trabajo. Cuando no hay, llora. Entonces no vas a la escritura donde Dios te dice, ve los pajaritos, comen, sí, yo los sirvo, sí. Ve las flores, sí, qué bonita, ¿verdad? No tienen problema, sí. Se viste mejor que Salomón, el hombre más sabio y rico de este mundo, que ha pasado por este mundo. Entonces, ¿dónde está tu fe? ¿En el dinero? ¿En tu trabajo? No en Dios. Así mismo fue Nicodemo a ver a Cristo. Tú tienes que haber venido de Dios, porque tú haces unas cosas, habla. O sea, no que solamente Cristo hablaba, no, es que vivía por la palabra. Y Nicodemo, un principal de la sinagoga, reconocía eso. Pero no reconoció lo más sencillo. Que había que volver a nacer del agua y del espíritu. Porque no se trata de lo que tú puedas hacer como Él trataba de hacer cumpliendo la ley. Se trata de lo que Cristo ya hizo y tú reconocer ese milagro que Cristo hizo para salvarte. Tienes que creerlo. No se puede vivir sin eso. Así que Dios permite que ocurran cosas malas a su pueblo para enseñarle a no depender de sí mismo, sino de los recursos divinos. Mire 2 de Corintios 2, 2 de Corintios 18, versículo 9. Perdón, 2 de Corintios 1, del 8 al 9, así es. Mire cómo dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestra fuerza, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pablo, hablando, que había perdido la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismo sentencia de muerte. O sea, yo mismo Pablo creía que yo muero. Pero eso lo permitía Dios para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Eso pasó con Abraham. Abraham tenía plena confianza de que Dios resucitaba de los muertos. Por eso cuando Dios le pide Isaac, el hijo de la promesa, él fue y cumplió a tal punto que el ángel de Dios tuvo que haber mandado a la
Dile que se detenga porque lo va a matar. ¿Por qué? Porque él tenía su fe. De que si Dios se lo dio a los 100 años, ya Sara no tenía menstruación y nació ese hijo y lo pudo amamantar, yo lo mato y lo resucito. Esa era la fe de Abraham. Yo lo mato y lo resucita. Por eso él fue. Tú me lo pides, yo te lo doy. Usted no ve la escritura a Abraham dialogando con Dios como lo hizo cuando iba a destruir Sodoma y Gomorra. No hizo eso por su hijo, porque ya había visto la mano de Dios, ya había creído. Y eso es lo que nos falta a nosotros, hermano. La fe de creer que esta es la palabra de Dios, olvidarnos de los demás y creer en este absoluto, vivir por Él, salir a defenderlo con garras y dientes. Dios permite que ocurran cosas malas a su pueblo para recordarse de su esperanza celestial. Mire Romanos 5. Del 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces yo me tengo que hacer una pregunta. ¿Por qué nosotros, como cristianos, nos desesperamos? Si usted no tiene un Espíritu Santo, porque el que ha aceptado a Jesucristo de todo corazón, de verdad, el Espíritu Santo viene a morar a su corazón. ¿Por qué desmayamos tan fácil? Porque nuestra esperanza no está en Dios, está en nuestra fuerza. Porque nosotros queremos vivir a nuestra manera, pero decir que Dios es el Rey de Reyes y dueño y Señor de nuestra vida. Pero no es verdad. Entonces, cuando viene el momento de la prueba, sale a reducir la verdad. Que tú confías en tu fuerza y no estás confiando en la palabra de Dios, que dice que en ese momento Él te fortalece a ti. Así que Dios permite que ocurran cosas malas a su pueblo para revelarle lo que en realidad ellos aman, porque no deben sufrir en el proceso de ser conformados a la imagen de Cristo, porque eso es otra cosa. ¿Cómo Dios te va a conformar a la imagen de Cristo sin prueba, sin necesidad? Cristo caminó en esta tierra, le dio hambre, se cansó, le dio sed. Todo eso está escrito. Él caminó con la misma fuerza que tú tienes y que la que yo tengo. ¿Sabe cuál es la única diferencia? Que Él obedeció al Padre de la A a la Z. Usted y yo lo obedecemos en lo que nos conviene, o buscando algún interés, porque somos materialistas, hermano. El pueblo de Dios se ha compuesto de un pueblo materialista. Por eso ahora los hermanos van a la iglesia si hay comodidades, si hay algo. Busque usted. Yo nunca he vivido con usted. Pero dígame si es verdad o no es verdad. Todos los que llegan aquí, allá, iban más a la iglesia. Se sometían más. Si se reunían los 7 días, los 7 días iban. Aquí 2, vienes uno y otro no. ¿A qué se debe? Que no tienes tanta necesidad
necesidad material. Entonces te impulsa a irte a trabajar y dejas de buscar a Dios, porque los de allá también se creen que tú estás acá en el paraíso. Es hora de decirle a los de allá que esto aquí no es ningún paraíso. Que donde quiera que tú vayas, la maldición de Dios está. La que hubo en Génesis y que le dijo a Adán: con el sudor de tu frente llevarás el pan a la mesa. Eso está ahí. ¿Y por qué tú quieres comer sin sudar? No, con el sudor de tu frente comerás, llevarás el pan a la mesa. Ahí va. Con dolores traerás hijos. Entonces, no cambiemos la palabra a nuestra conveniencia. No. La palabra yo no la puedo diluir para que los seres queridos míos entren al cielo. No tengo ese poder. Todo el que quiere entrar al cielo tiene que pasar por el filtro, por este cernidor, lo que está escrito. Pero hoy no es así. 5. Dios permite que ocurran cosas malas a su pueblo para enseñarle obediencia. Mira el Salmo 119, los versículos del 67 al 71. Ay. Mira el salmista con qué honestidad. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor. Enséñame tus estatutos. Contra mí forjaron mentiras los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como cebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Bueno es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Ay, me es la ley de tu boca que millares de oro y de plata. Ay. ¿Qué es mejor? Estar delante de la presencia del Señor que ser millonario. Pero a mí lo que me preocupa es tener el dinero. La presencia del Señor, si tengo dinero, ni la miro. Es hora de mirar a Dios. Es hora de buscarlo en espíritu y en verdad. Mira como Hebreos 12, 5 al 11, habla de eso. ¿Sabe que en Hebreos 11 es el capítulo de la fe? ¿Verdad? El escritor de Hebreos habla de la fe. Pero entonces en el 12 es que esa fe tiene que estar puestos los ojos en Jesús. Y en los versículos 5 al 11 dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijo se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecie las disciplinas del Señor, ni desmaya cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad,
Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ellos han sido ejercitados. A los que Dios ama, los va a disciplinar. Dios permite que ocurran cosas malas a su pueblo para así poder mostrarle compasión. Miren en 2 Corintios 1, versículos 4 al 5. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Así que hay cosas que nos van a pasar para que nosotros podamos aprender para ayudar a otros. De eso es que se trata. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Dios te va a enseñar cómo es que tú vas a amar a los demás como a ti mismo. Porque a Él lo tienes que amar sobre todas las cosas. Dios no te va a enseñar a amarlo. Dios te va a enseñar a amar a los demás para que puedas cumplir con ese mandamiento. Porque cuando tú amas a los demás, amas a Dios. Porque no hay forma que tú ames a los demás si no amas a Dios. Entonces, ahí es que tú ves la diferencia de aquel que habla bonito, pero actúa horrorosamente. Porque tú no ves amor en él por los demás. Así que Dios permite, número 7, que ocurran cosas malas a su pueblo con el fin de separarlo para mayor utilidad. Vaya a Santiago 1, versículo del 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Aleluya. Así que tenemos que empezar a confiar en la palabra de Dios. Por último, Dios permite que ocurran cosas malas a su pueblo con la finalidad de que puedan estar mejor equipados para consolar a otro en medio de sus pruebas, como fue el caso de Pedro. Mire, usted va a Lucas 22, 31 al 32. ¿Y qué encontramos? Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Dios, Jesucristo, oró por Pedro. Y ora por ti en los momentos de dificultad. Cuando tú vas al Padre, porque el Espíritu Santo tiene que enderezar nuestras oraciones, porque nosotros no sabemos orar. Entonces Él va y pide lo que nosotros necesitamos delante del Padre para que nosotros podamos socorrer a otros. No es para beneficio propio, es para beneficio de los demás que Dios lo hace. Así que la verdad general que cubre todos estos propósitos es que en medio de esta dura realidad, Dios hace que todas las cosas le ayuden a bien. Esto es, a lo que conforme a sus propósitos son llamados, como dice Romanos 8:28. La verdad es que todas las personas son pecadoras, culpables, que merecen la muerte. Y todo el mundo está viviendo tiempos prestados.
Dios retiene el juicio por un tiempo, porque es paciente y misericordioso, aunque solo quienes lo temen para salvación experimentarán para siempre el perdón y la bendición de Dios. Eso lo leímos al principio, cuando leímos el Salmo 113. Mira a ver cómo dice en el Salmo 113, los versículos 17 y 18, 103. En el Salmo 103, los versículos 17 y 18. Mire lo que dice. Habrá considerado la oración de los desvalidos y no habrá desechado el ruego de ellos. Se escribirá esto para la generación venidera y el pueblo que está, estoy leyendo el 102. Mas la misericordia de Dios es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que acuerdan de sus mandamientos y se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Ahí es que nosotros fallamos. Ahí es que el mundo falla. ¿Por qué? Porque es para los que guardan su pacto y a los que se acuerdan de sus mandamientos. ¿Para qué? Por olvidarlo más tarde, no, para ponerlos por obra. Ahí es que el mundo falla. Porque ellos dicen que son hijos, que Dios obra por ellos y ellos viven de acuerdo a sus voluntades del corazón malvado y duro que es. Aleluya. Así que Jesús rechazó la teología incorrecta que ve a las calamidades como juicio de Dios sobre personas que particularmente malvadas, y enseñó que todos los pecadores están viviendo tiempo prestado. Lo hizo por medio de la instrucción directa de ejemplos. Así que el planteamiento del Señor es que quienes perecen en tales calamidades no son peores pecadores que quienes sobreviven. Los que viven lo hacen porque, aunque merecen la muerte, Dios retiene lo que merecen durante un tiempo de misericordia. Él permite que los pecadores vivan porque es compasivo, misericordioso, clemente y paciente para con ellos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, como dice 2 de Pedro 3, versículo 9. ¿Ya estás a cuenta con Dios? ¿Para cuándo lo estás dejando? Es importante para todos nosotros que cuando llegue el momento de morir, estemos reconciliados con Dios. Es importante, de suma importancia. Así que el arrepentimiento explica dos elementos. Los pecadores deben cambiar su manera de pensar en cuanto a su pecaminosidad. Deben reconocer que la ley de Dios es absolutamente santa y obligatoria para ellos, que le han quebrantado y que merecen castigo eterno. A los pecadores arrepentidos deben primero estar de acuerdo con que el diagnóstico de Dios es real, que su condición infeliz y pecaminosa es exacta y justa, y que son impotentes para librarse por sí mismos de las garras mortíferas del pecado. Y número 2, es afirmar que Jesucristo es el único Salvador. El arrepentimiento no solamente es volverse del pecado, sino también volverse a Dios a través de Cristo. Mire cómo dice 1 Tesalonicenses 1, versículos del 9 al 10. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo nos convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Yo no sé si usted se ha gozado, pero yo le voy a decir algo que me pasó a mí. Yo empecé a trabajar como siempre hago. Yo termino la predicación, estoy vacío para mañana. Yo
empiezo a recolectar. Pero cuando yo leí la parte esa de que un día podríamos amanecer, de que uno se iba, habían dos, y ¿verdad? Dios en el arrebatamiento se lleva a uno y otro. Yo no sé por qué, me acosté a dormir, no sé, fue el miércoles, jueves, y el viernes me levanté asustado. Yo miré para el lado a ver si se había ido ella o me había ido yo. Me levanté asustado. Y qué cosa, Señor, ¿qué es lo que tú me quieres decir? Y es que tenemos que salir a predicar, hermano. Dios puede venir en cualquier momento. Está a las puertas. Está a las puertas. Tenemos que hacernos esa introspección diaria. Estoy viviendo de acuerdo a los estatutos de Dios. ¿Son los estatutos de Dios una delicia para mi vida? ¿Practicarlo, vivirlo, hablarlos? ¿O solamente es en el momento del estudio de la palabra y el domingo en la predicación y después no saco tiempo para fortalecer mi relación con Dios durante la semana? Es bueno, funciona para las parejas, para la familia. Funciona el sacar tiempo, leer la palabra, orar, buscar a Dios, compartir con un compañero de trabajo. Yo sé que muchos de nosotros, los compañeros, son americanos, pero también nos encontramos en el mercado. Algunas personas que hablan español. Es hora de empezar a invitarlos. Yo espero esta semana traer las invitaciones para el 30, para invitar. Vamos a ver si llenamos esto con visitantes para celebrar con ellos nuestro 5º aniversario. Porque es algo que yo no me lo puedo creer. Que ya yo esté de frente todavía 5 años desde que empezamos. Yo he visto la mano de Dios fortaleciéndome los domingos, los jueves para poder llegar, salir cansado. A veces por los jueves por la noche yo vengo ya durmiéndome cuando vengo. Y cuando voy, ni decir, pero por la gracia de Dios me ha llevado y me ha traído. Y yo creo que esto es el principio de mucho. Así que la conclusión: no se puede juzgar de los pecados de los hombres a base de lo que puedan sufrir en esta vida, porque muchos son arrojados al horno, no como escoria. Hay unos que van a ser arrojados al horno como escoria, pero hay unos que van a ser arrojados al horno como oro que tiene que ser refinado. Así que hay algunos de nosotros que vamos a ser tirados al horno. ¿Para qué? Para Dios sacarnos la escoria y podernos hacer brillar a la imagen de Él. Así que no se preocupe si en algún momento usted siente que Dios está siendo duro con usted, porque lo que está haciendo es para fortalecerlo a usted, para poder entonces mañana utilizarlo como herramienta para cortar la mies. Así que el mismo Jesús que manda a arrepentirse porque el reino de los cielos se ha acercado en Marcos 1:15, manda también a arrepentirse, porque de lo contrario pereceremos. Así que ha puesto delante de nosotros hoy la vida, la muerte, el bien, el mal, la bendición y la maldición. Escojamos pues la vida. Escojamos a Jesús, porque Él dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. 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 Vamos a ponernos de pie. Vamos a adorar al Señor. Vamos a despedirnos, ¿verdad? Padre, te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por estas benditas verdades, Señor, que nos han regocijado a cada uno de nosotros, Dios. Que nos dan la fuerza para seguir adelante, Señor. Nos dan gozo, nos dan la paz, nos dan la paciencia, Señor. Influye en nuestra fe, Señor.
Oh, gracias, Dios. Gracias por tanta misericordia y consuelo que has tenido con cada uno de nosotros, Dios. Ahora, permítenos llevar ese fruto para nosotros tener esa misma misericordia y consuelo con los demás, Señor. Tú conoces las necesidades de este pueblo, tú conoces las necesidades de esta iglesia. Yo no te las tengo que mencionar. Solamente te pido que seas tú con cada uno de mis hermanos, Señor. Que seas tú con cada uno que tengan accesibilidad para ver este mensaje, Señor. Que seas tú transformando los corazones. Que seas tú dando vida, Dios. Que seas tú resucitando a todos aquellos que están muertos en sus delitos y pecados, Dios. Que seas tú cambiando nuestro alrededor con nosotros primero, cambiando para que nuestro alrededor cambie. Que nuestro temor por ti siga creciendo. Que sea para nosotros un deleite como el salmista estar delante de tu palabra, hablar tu palabra, pero sobre todo obedecerla, Señor. Llévanos con bien, despídenos de este lugar, pero no de tu presencia, Señor, y tráenos con bien el jueves y el próximo domingo aquí para adorarte y alabarte en espíritu y en verdad. En el nombre de tu amado Jesucristo te lo pedimos. Amén, amén y amén. Aleluya. Saludados los unos a los